sea, ese todólogo que era yo, todóloga, ese querer controlar y estar metida en todo era realmente mi mayor limitante, porque entonces yo, fundadora de una empresa tecnológica, que en su vida estudió tecnología, yo no soy ingeniera en sistemas, yo no soy informática, yo no, o sea, no se me da, de hecho, o sea, no soy muy tecnológica en el sentido de tecnología per se, en innovación sí, pero en tecnología no. Eh, y, y entonces el saber que yo tenía esas restricciones eran también mis limitantes, porque entonces yo solo iba hasta donde yo sentía que podía llegar. Cuando te das cuenta que no sos el todopoderoso, que no tienes que saberlo todo, estar en toda solución que integra, en todo equipo que formás o contratás, entonces pasa algo maravilloso que ya el spotlight, ya las luces no están en uno, sino que es en eso colectivo y ahí es donde viene la magia. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Este es el episodio 129. Mi invitada al día de hoy es Karina Molina, originaria de Nicaragua. Ella es CEO de la organización AK Digital. Es un gran conversar donde nos enfocamos en el tema ¿qué nos mueve en la autogestión? Karina es una persona que le gusta romper el status quo y Karina forma parte de un grupo de emprendedores muy interesados en cambiar la forma en que se hacen las cosas, así que se ejecutan de manera diferente, con un sello y una identidad propia. Curiosidad, inquietud, una gran mezcla perfecta para llegar a la autogestión. Así que los dejo con Karina. Hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pancho, ¿cómo estás? Estoy alegrísima de estar aquí, súper contenta. Oye, pues Gracias. gracias a ti y me gustaría empezar que hace 2 meses estuve yo en Nicaragua, invitada por ti, y lo que más me llama la atención de Nicaragua, aparte que es un país que me gustó, es el hecho del interés del grupo de emprendedores sobre la autogestión. Y yo quería preguntarte, ¿por qué tienen tanto interés? Hmm, Bueno, esa es una pregunta interesante. Mira, no sé, no podría hablarte por cuenta del grupo como tal, pero te puedo hablar de mi experiencia y lo que yo he venido descubriendo en todo este tema de tener equipos autogestionados. Y hay algo en mí que me gusta romper el status quo. Entonces, yo creo que muchas veces en nuestros países tenemos empresas que han venido siendo heredadas de una generación, otra generación. Eh, yo en mi experiencia personal, pues no tuve esa experiencia de continuar el legado de mi papá o de mi abuelo, y me ha tocado casi que inventar la rueda. O eso pensaba yo que estaba inventando la rueda, hasta que pues me di cuenta que no estaba haciendo nada que otros empresarios a través de los cientos de años que ha existido empresa ya han estado haciendo o se han enfrentado con esos problemas. Entonces, en mi caso, siempre no he tenido miedo de experimentar cosas diferentes, precisamente porque no he tenido que probar que puedo hacerlo a unos antepasados. Yo creo que en nuestro grupo hay mucho de eso, porque somos emprendedores. Entonces, esa es la primera distinción. Es muy distinto ser empresario que ser emprendedor. Y yo creo que el emprendedor tiene eso muy marcado en su ADN, esa necesidad de hacer las cosas de una forma diferente, esa necesidad de ponerle un sello a lo que está haciendo. Y quizás eso fue lo que tú palpaste cuando estuviste en Nicaragua, eh, pues que somos curiosos y somos inquietos y queremos entender qué están haciendo en otros lugares, pero sobre todo el denominador es que se pueden hacer cosas diferentes y que debemos hacer cosas diferentes.
Claro. Y eso me queda claro y lo, bueno, más que lo palpé, lo viví y lo, me traje muy buenas cosas y experiencias. Y pasando el tema de la autogestión, me gustaría saber tú cómo llegas a la autogestión. Y si gustas, puedes hablar la anti-autogestión de pues todo tu proceso hasta llegar a esto, ¿no? ¿Cómo ha sido tu historia? Ah, bueno, mira, yo siempre he dicho que soy una mimada del universo porque las cosas me terminan saliendo bien. Es decir, creo que en mí siempre había una inquietud de tener cierta independencia económica, de poder hacer las cosas diferentes, de ir definiendo mi camino, ¿no? Y creo que en el emprendedurismo encontré eso. Sin embargo, yo no entro a este mundo de hacer empresas porque quiero ser emprendedora y porque esa es la visión que tengo y yo me imaginaba que tendría esta empresa. No, o sea, no es cierto. O sea, sí una serie de situaciones que, que- que- que se van presentando y vas abriendo ese camino, ¿no? Una puerta te lleva a otra, te lleva a otra. Entonces, yo te puedo decir que de chiquita siempre fui inquieta con el tema del dinero. Yo quería, muy pequeñita, vender pastelitos, vender galletitas, más grande, hacer una fiesta, cobrar por la fiesta. Luego en mis años en la universidad, pues necesitaba también generar ingresos. No podía trabajar porque pues no tenía, estaba estudiando en Estados Unidos, pues no tenía una visa para trabajo per se. Y lo que encontré fue dar tutorías. Años después puse mi primer negocio de tutorías, este creció, quebró, aprendí muchísimo. Pero lo que te quiero decir con esta historia es que el camino se ha ido haciendo. Es decir, uno tienes las oportunidades y vas abriendo esas ventanas o esas puertas y eso te va llevando a la otra etapa. Entonces, con la autogestión sucedió algo similar. Cuando yo empiezo mi empresa, ACA Digital, fundada en 2009, tenía otro nombre en aquel entonces, eh, pues realmente yo llego a esta empresa o a crear, a fundar esta empresa porque estoy en un momento de que no sé qué hacer. Mi empresa anterior había quebrado, la de tutorías, que vivió como 5 años, y me encuentro en un momento en donde, bueno, salgo a buscar trabajo o qué hago. Y de nuevo el universo me tira una oportunidad, le digo sí a la oportunidad sin saber realmente, mínimamente en lo que me estaba metiendo. Y bueno, así fue como empecé esta empresa en el 2009. Me tomó 10 años, casi 10 años, 9 años, por ahí el 2018, eh, pues realmente darme cuenta que no era un negocio lo que estaba haciendo, sino que estaba construyendo una empresa. Y para mí ese es el momento decisivo. Y esto contesta un poco tu pregunta, ¿verdad? ¿Cómo empiezo en este tema de la autogestión? Porque sí es un parteaguas para mí ese momento, el 2018, en donde eh, eureka, híjole, no es, o sea, no es negocios los que estoy haciendo, no es cerrar la venta, no es decir, le voy a cerrar a ese cliente o no, como son los negocios, sino que realmente estoy construyendo una empresa. En ese momento me tocó salir de Nicaragua, estábamos pasando una situación difícil, eh, política, económica en ese momento. Yo tengo mi tercer hijo, voy a dar a luz, entonces salgo de Nicaragua unos meses y hay mucha incertidumbre de, bueno, ¿qué va a pasar? Nos quedamos a ver cómo se desenvuelve la situación en Nicaragua o qué. Y yo recuerdo que en ese momento yo tuve como que esa claridad mental de decir, no, yo quiero regresar, porque a diferencia de muchas personas que estaban saliendo en ese momento, pues que quizás eh, estaban dispuestos a tomar el riesgo de emigrar a otro país y empezar desde cero, yo dije, yo no estoy desde cero. O sea, yo ya he construido algo.
Entonces ese fue como el primer momento en que dije, o sea, no son negocios los que yo hago, sino que estoy construyendo una empresa, pero no me había dado cuenta. Em, y fue muy lindo porque cuando tienes esa visión, cuando por fin tenés la visión o la visión te llega, ¿no? Porque siempre ha estado ahí, pero no es clara, ya de pronto las cosas empiezan a alinearse. Y yo digo que a partir de ese momento, en el 2018, empieza también mi historia de transformación. O sea, no solo de la empresa, sino de Karina. O sea, de hecho, posiblemente empieza con Karina y eso eventualmente se traduce a la empresa y 5 años después, pues estamos viendo un montón de frutos de eso. Entonces, más o menos así. Y cuéntame la parte personal tuya de la transformación. ¿Qué tuvo que ver o qué te sucedió para llegar a la autogestión? O sea, ¿qué fueron las cosas que tú cambiaste o por qué estás convencida en este camino? Eh, Mira, es una serie de cosas. Es difícil decir algo en específico, pero si podría, o sea, si puedo resumírtelo o resumírmelo a mí, creo que es definitivamente, es como una muerte del ego, ¿sí? Es como decir, yo no soy la todopoderosa, yo no tengo todas las respuestas. O sea, ese todólogo que era yo, todóloga, esa querer controlar y estar metida en todo, era realmente mi mayor limitante. Porque entonces yo, fundadora de una empresa tecnológica, que en su vida estudió tecnología, yo no soy ingeniera en sistemas, yo no soy informática, yo no, o sea, no se me da, de hecho, o sea, no soy muy tecnológica en el sentido de tecnología per se, en innovación sí, pero en tecnología no. Eh, y, y entonces el saber que yo tenía esas restricciones eran también mis limitantes, porque entonces yo solo iba hasta donde yo sentía que podía llegar. Cuando te das cuenta que no sos el todopoderoso, que no tienes que saberlo todo, estar en toda solución que integra, en todo equipo que formás o contratás. Entonces pasa algo maravilloso que ya el spotlight, ya las luces no están en uno, sino que es en eso colectivo y ahí es donde viene la magia. Porque yo no tengo que entender cómo funciona ChatGPT, pero yo confío que mi equipo sabe cómo funciona y que pueden hacer integraciones alrededor de eso. Por ejemplo, entonces, esa muerte del ego de pensar que uno lo sabe todo, y ojo, es un proceso, porque no es como que un antes y un después, y de pronto ya no está ahí, sino que es un proceso de ir como quitando esas capas, ¿no? Ir redescubriéndote y como transmutando, ¿no? Entonces, cuando tenemos nosotros, o sea, cuando vivís ese proceso en tu historia personal, y tienes la gran bendición también de ser empresario, o sea, de fundar una empresa, eso automáticamente se refleja. Es decir, lo que el fundador está viviendo, también lo va a vivir la empresa. Y eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos 5 años. Y esta parte del ego, ¿cómo es que tú te sentías al final y tu equipo? Y cuando hablo de cómo te sentías es, ¿qué es lo que realmente sucedía contigo y con tu equipo? O sea, llegabas y controlabas todo. ¿Cuáles eran esas prácticas que hoy estás tratando de ser más consciente y no caer en eso, ¿no? Eh, ok. Mira, para empezar, aquí era la jefa la que mandaba. Yo decía y se hacía. Si Karina no lo decía, nadie lo hacía. Entonces, obviamente, y como te digo, es todo un proceso con sus claros oscuros, ¿no?
cuando de pronto empiezo a entender est- estas nuevas herramientas, y después te cuento un poquito las herramientas que estamos utilizando, pero no solo entenderlas, sino que realmente me hacen sentido, o sea, vibran en mí, porque están alineadas en la fase en que yo estoy como persona, como empresaria. Entonces, al inicio que hacíamos estos cambios, ¿no? Sutiles al inicio, sí hubo había mucha resistencia a eso, había mucha confusión y por qué ya no quieres hablar conmigo, por qué se está haciendo las cosas diferentes. Yo, por ejemplo, creo un equipo de liderazgo y mi equipo más antiguo, el que fundó la empresa conmigo, me decía, no, si es que ahora nunca estás disponible, hasta algo chistoso, yo todavía lo hago chiste, pero nos decían los dioses del Olimpo al equipo de liderazgo, ¿no? Entonces, eso es un reflejo, pues, que no es fácil. Es decir un antes y un después es, hasta que pasan los años y te das cuenta cómo ha avanzado. Y ya te explico un poquito cómo se ve este ACA digital en el 2023 y cómo era antes. Entonces, antes era Karina tomaba decisiones unilaterales. eh, yo estaba en absolutamente todo, o sea, desde la venta hasta la integración, hasta la cobranza. O sea, era una locura, locura, locura. Y obviamente, como te dije antes, eso solo lo único que estaba haciendo era limitando el crecimiento de la empresa. O sea, la empresa ya estaba lista ya no era una bebé, ya estaba corriendo, pero yo todavía quería apañarla como que si fuera mi bebecito recién nacido y ya no estaba en ese momento. Eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado? Pues creo que el primer gran cambio, y posiblemente por eso que te comentaba antes, el tema de quién sos en estas nuevas versiones, en esta evolución que yo voy teniendo, que yo he ido teniendo, pues también a la empresa nos tocó tener ese momento de quién soy. Y empezamos con los valores. O sea, recuerdo que fue una fase muy marcada en donde eh, yo entendí por y son metodologías que tenemos implementadas hoy en día, el EOS, Scaling Up. O sea, yo entendí, fue lo que más resonó en mí. O sea, yo no necesitamos entender quién es acá digital y por qué estamos aquí o para qué estamos acá, para realmente empezar a construir la empresa que yo quiero construir. Y entonces esa fase de descubrir nuestros valores, fue creo que también un primer paso que o sea, que abrió este camino de la autogestión. Hoy en día, por ejemplo, nuestros valores son 6 y están en la jerga cotidiana de mi empresa. O sea, aquí hablamos de los valores, comentamos los valores, vivimos los valores. eh, Siempre que vamos a tener, por ejemplo, alguna conversación difícil o algo que quizás no sé cómo decirlo, decimos, bueno, puertas abiertas, que es uno de nuestros valores, o vamos a incursionar en algo nuevo, una nueva línea, un nuevo país. Ahorita vamos a abrir operaciones en Panamá. Decimos enfrentamos el miedo, que es otro valor. Entonces, son ejemplos de cómo vivimos esos valores y ya es parte de nuestro día a día, pues. Los valores llevó a entender un diferenciador. El diferenciador nos ayudó a comprender el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que una vez que llegas al por qué y el para qué, que es la gran why, ¿verdad? De Simon Sinek y el propósito, entonces ya el resto es tan fácil, Pancho, y tan mágico porque realmente, como lo decimos mucho en mi equipo, no necesitamos saber cómo, o sea, los cómo llegan, te lo prometo que llegan. Y yo digo, hay que confiar más, confiar más en el universo, en tu equipo, en tus clientes, tema de confianza también, pero de pronto esos cómo van llegando. O sea, una vez que tú tienes claro ese para qué, el cómo, el cómo llega. Y esa magia
está, creo que también es otro gran reflejo de la autogestión, porque yo sé que en gran parte de mi equipo lo viven también. Es decir, no importa cómo, pero ahí vamos, sin miedo, o enfrentando el miedo, como decimos. Eh, pero, pero bueno. Karina, solo para poner a la audiencia y que nos expliques un poco a detalle qué es iOS y qué es Scaling Up, porque a lo mejor este concepto no está claro, nomás por ponerlos como antecedente. Claro. Eh, ok, entonces te cuento un poquito de cómo llego a Scaling Up. Es en esta fase de, wow, estamos haciendo una empresa, esto es más grande que Karina, hay algo, hay un sentido de trascendencia, ¿no? De hacer, de formar equipo, de hacer una empresa diferente, de romper con el status quo, de ser más cliente céntrico, pero también de crear una empresa más humana. De hecho, eso está en nuestro propósito, transformación digital con un enfoque humano. Entonces, como te digo, el universo te va tirando, te va abriendo las ventanitas y te dice, va por acá, va por allá, y uno está atento. Entonces, de pronto, en el 2019, me invitan a un taller. Yo no me explican de qué se trata, pero yo dije, sí, vámonos. Y ese taller era uno de los 4 workshops que hace la aceleradora de EOA, para capacitar, para ayudar a emprendedores como yo a dar el siguiente paso, ¿no? Scale up, escalar el negocio. Entonces yo participé con la mente abierta, muy curiosa realmente, tenía curiosidad de qué se trata esto. Y así es como me topo con el libro Scaling Up. Y por año y pico, año y medio estuve en la aceleradora, después me gradué a EO, la organización en la que coincidimos. Y ese año y tanto fue mágico porque realmente la aceleración que vivimos en mi negocio, más allá de la facturación, porque yo siempre digo que la facturación, es decir, tus ventas y tu crecimiento, tu cartera de clientes y todo, es realmente el resultado de, o sea, el resultado de hacer bien las cosas, el resultado de aliarte bien, el resultado de entender a tu cliente, el resultado de construir una relación con tu cliente, pero empieza en casa. Ese es otro de nuestros valores. Es decir, si yo no lo estoy haciendo desde adentro, desde mi organización, difícilmente puedo llegar a ofrecerle eso a mis clientes. Entonces, con Scaling Up, y que son, o sea, básicamente es un libro, es un manual que te ayuda a organizar la estrategia, o sea, a organizar la organización, valga la redundancia, desde 4 pilares, ¿no? Entonces, hay un capítulo de gente, que fue el que más resonó en ese momento, y por eso el tema de los valores y la cultura, etcétera. Está el capítulo de gente, el capítulo de efectivo, o sea, que son las finanzas de la empresa, el capítulo de estrategia y el capítulo de ejecución. Son 4 pilares. Y lo empecé a aplicar, o sea, así, tal cual, era mi tarea. Dije sí a la aceleradora. Tuve mi accountability group, que son grupos con otros emprendedores que están también llevando ese mismo camino y con el que tenemos rendición de cuenta estos meses, decir, bueno, he incorporado estas herramientas en mi empresa y estos han sido los resultados, estos son los retos. Entonces, el contar también con esa comunidad de personas que estaban siguiendo el mismo camino que yo estaba viviendo en mi empresa, por supuesto que ayudó muchísimo. Eh, Scaling Up fue como que el primer paso. Posterior a Scaling Up y tal vez un par de años después, me topé con el libro Traction, por ahí está, es mi Biblia, mira, este, Tracción de Gino Wickman. Y entonces, este también fue herencia de mi tiempo en la aceleradora. No, ya estaba en EO. Creo que sí, ya me había graduado de EO, pero
llega a mis manos, lo devoro, y yo dije, ¡ah! Aquí está. O sea, era como que era para todo lo que decía, yo lo entendía, yo lo pude, o sea, lo pude palpar, lo vi pasando. Y entonces, claro, yo súper impulsiva, pues soy una persona impulsiva, inquieta, y lo quiero hacer. Dijo, ya, el lunes llego y lo hacemos en la empresa, pero algo en mí, quizás este, algo más sabio, la intuición, no sé, me dice que suavecito, despacito, no lo vas a hacer. Sí lo vas a hacer, pero no lo vas a hacer vos. Entonces, en ese momento creo que realmente fue la decisión correcta. Todavía estamos implementando EOS, es la metodología estratégica que tenemos. Pero llamé a mi coach, eh, otro EOer también de Nicaragua, Ramiro. Entonces le digo a Ramiro, mira, yo súper entusiasmada, yo quiero hacer esto, decime cómo hacerlo, pero no lo quiero hacer sola porque si yo llego y se lo digo a mi equipo, entonces van a decir, una cosa más de Karina, de la jefa, ¿no? Entonces, bueno, Ramiro me acompañó en, en- en esta decisión de implementar la metodología, y ya tenemos 2 años y medio, 2 años y medio, 2 años y 3 meses, una cosa así. Y increíble, o sea, ¿qué te puedo decir? Si con Scaling Up escalamos, o sea, fue un antes y un después, con Traction y con los encuentros trimestrales que tenemos con el equipo de liderazgo y facilitados con el coach, eh, o sea, es tremendo. Es un 180 grados, o sea, otra empresa. No estamos ahí, o sea, realmente yo no, o sea, no creo que ya somos una empresa autogestionada. mm, de nuevo, creo que no es, eh, no hay un destino, es un camino, ¿no? A, ver, Es el camino, no el a destino. ver, ahí me gustaría detenerte. ¿Por qué no son una empresa autogestionada? ¿Cuál es tu sentir? Si yo le preguntara a tu equipo, ¿qué iban a decir? Porque cuando yo las vi a tu equipo, pues los vi hasta superaban mis expectativas, o sea, están convencidas, o sea, y lo viven, ¿no? Pero A ver, si la autogestión es que entiendan su rol, que estén comprometidos con la empresa, que, que también, y cuando digo entender el rol, es un poco más allá de una descripción, ¿no? Es entender cuál es la misión de tu rol dentro de la empresa en ese momento de la empresa. O sea, no es estático, esto cambia, es cambiante, evoluciona. Em, sí, somos autogestionados. No todos, pero sí, sí muchos en la organización, mi equipo de liderazgo. Eh, Sin embargo, Pancho, la respuesta puntual a tu pregunta, a mí me falta soltar. O sea, yo todavía no estoy ahí. O sea, todavía siento que estoy en esa, em, que es y ojo, es un proceso, tampoco tengo prisa. O sea, no es que se me está acabando el tiempo y ya tengo que sentirme 100% autogestionada. He aprendido, o por lo menos me he mentalizado a tenerme paciencia, un poquito más de paciencia, a pesar de mi personalidad muy impaciente, y decir pues que es un paso a la vez. Entonces, por ejemplo, ahorita el reto que estoy viviendo como líder es, em, quiero abrir el estado de resultados y el presupuesto a todo el equipo. O sea, hasta el momento, esto es algo que hemos hecho el equipo de liderazgo, hemos construido el presupuesto juntos, pero el desglosar los números y verlo con tu equipo y ver lo que está funcionando y lo que no está funcionando y, y traerlos a la mesa de decisiones y decirle cómo hacemos para resolver esto. Sabiendo, en este momento, mi reto de autogestión es entender de que para
que sean co-constructores de esas nuevas soluciones que necesitamos para resolver los retos de la empresa de hoy. La corazonada que tengo es, Karina, tienes que abrir tus libros y decirle, esta es la realidad, esto es lo que está pasando, vamos hacia esto, esta es la inversión que estamos haciendo, esta es la visión. eh, y da miedo porque es diferente, es distinto, es algo que nunca has hecho. Entonces, ese es un reto y puedo hablar de mí, ¿verdad? Seguramente mi equipo de liderazgo tendrán otros retos, pero yo hablo desde mi experiencia. Em, Algo que suele suceder, y creo que lo platicamos cuando estuviste en Nicaragua, es el tema de cómo yo bajo, o sea, esa visión que yo tenía tan clara en el 2018, que se fue haciendo más clara en el 2019, que Tracción remató a poderla ejecutar, pues hacerla ejecutable, ¿no? Que es lo que nos ayudan las herramientas de iOS a saber ejecutar esa visión. Eh, pues, o sea, lo que te quiero decir es que a veces la visión es tan clara para el líder o para el cofundador, pero fracasamos, pero abismalmente en hacerlo, o yo he fracasado muchas veces en hacer esa visión clara para el resto de mi equipo. Entonces, pero ¿por qué no estamos en la misma página? ¿Por qué? Bueno, ¿qué puedo hacer mejor? Entonces ahí es donde te digo que es un poquito la muerte del ego y estar sensible a esa necesidad de cambiar, o sea, y que el cambio empieza adentro. Porque en la medida que puedes ser más vulnerable con tu equipo entonces tu liderazgo empieza a ser más auténtico. O sea, no solo es más fuerte, pero también genera confianza en tu equipo. Y como te digo, eso es un paso a la vez. En este momento es abrir, o sea, enfrentar ese miedo, abrir mis libros. Y antes fue otra cosa, pues antes era pensar de que porque estaba claro en mi mente, todo el equipo tenía que entender por dónde íbamos, pero yo había fracasado abismalmente en comunicarlo, entonces trabajamos muchísimo en mejorar eso, pero no era un aspecto de la empresa, o sea, es un aspecto del líder, yo estaba fallando en eso. Entonces, esos digamos que son los retos y por eso es que te digo, decir que estamos 100% autogestionados, no, porque todavía estoy metida en un montón de cosas que no debería estar metida. O sea, ese ya no es mi rol, pero también me tengo la paciencia para saber de que es poquito a poco, pues. Tal vez, tal vez en unos años solo hacemos lo que tú haces, que andas eh, por el mundo y empresa 100% autogestionada, pero bueno. No, no, yo creo que cada quien tiene su propósito y tú ya lo comentaste y no es ningún arreglo. O sea, tú puedes, tú haces lo que tú quieres y dónde quieres estar y tú decides que sí, que no. Yo creo que es lo más importante y creo que cada quien encontramos ese propósito. ¿Qué te mueve el hecho de transparentar la información financiera? ¿Por qué lo quieres hacer en este momento? ¿Por qué estás buscando en hacerlo? ¿Qué te va a ayudar o qué te va a beneficiar? Y obviamente que esta parte del miedo aparece, ¿verdad? Mira, yo creo que nos comprometemos con todo aquello en lo que nos sentimos relevantes. Es decir, si yo quiero un equipo comprometido, yo entiendo que mi equipo tiene que ser parte de la construcción de la empresa. En nuestro proceso comprobado, pues ya más de cara a clientes, nosotros tenemos una etapa muy clave con nuestros clientes cuando integramos herramientas tecnológicas, que es el codiseño. O sea, y es clave porque es la parte humana. O sea, realmente ahí es donde vivimos nuestro diferenciador, que es tecnología, transformación digital, desde un enfoque humano. ¿Por qué? Porque traemos a nuestros clientes y a sus equipos a la conversación, a cómo vamos a construir la herramienta. Porque nosotros siempre decimos, yo no soy la experta,
O sea, el experto en tu negocio, el experto de tu empresa, sos vos y son tus empleados, ¿no? Tu equipo. Ustedes entienden su dolor mejor que nadie. Yo no soy ninguna experta, no te voy a venir a decir cómo vas a manejar la empresa, pero sí te podemos acompañar en esa reingeniería, en esa optimización de tus procesos a través de la tecnología. Eh, entonces, esto es algo que hemos estado haciendo con nuestros clientes ya por un buen tiempo. Y como dice uno de nuestros valores, todo empieza en casa, pues también parte de, o sea, si quiero construir la empresa, es decir, si estamos reconstruyendo la empresa de el ACA digital de mañana, entonces mi equipo tiene que ser también con constructores de eso. Tenemos que entrar a una etapa de codiseño y en el codiseño tienes que ser transparente, es decir, lo bueno, lo malo, lo que absolutamente es, es- es ser puertas abiertas, es un libro abierto. Em, ¿Qué no me da miedo? Yo sé que la intención, o sea, y porque es parte del propósito para mí de hacer empresa, que la intención es noble, es buena. O sea, aquí yo no estoy construyendo una empresa para hacerme más rico o menos pobre. O sea, yo realmente quiero que todos podamos, o sea, que esta empresa rompa todos los techos y escale y escale, pero quiero que traiga bonanza para mi equipo y para mi comunidad también. O sea, es decir, si podemos ser un semillero de puestos de trabajo y evitar que alguien tenga que emigrar a Estados Unidos u otro país para salir adelante, eso para mí cumpliría mi propósito del por qué yo estoy haciendo esto. Entonces, eh, o sea, el principio es noble, pero de pronto también cuando hablas de esa transparencia, te pones en una posición en donde te pueden cuestionar, en donde pueden eh, tal vez no estar de acuerdo, eh, te, te pone en una posición vulnerable, o por lo menos a como lo entendemos dentro del status quo. O sea, esto no es algo que hacen todas las empresas. Entonces, esa es la parte que da miedo, o sea, cuáles pueden ser las consecuencias que tal vez no he medido. Si hago esto, cómo me pueden hacer daño. Pero de ahí vuelvo y repito, es un tema de confianza. O sea, yo sé que lo tengo que hacer, lo quiero hacer, viene de un buen lugar y si yo confío y confío en mi equipo, en mi gente y también en el universo, pues todo va a estar bien. El miedo se enfrenta. Bien. Fíjate que me gustaría que nos compartas las prácticas que tienes, cómo haces las reuniones de la cultura. Eh, Creo que me mencionaste en aquella ocasión que lo hacen una vez por semana o por mes, no recuerdo la fecha, pero se reúnen para hablar un espacio abierto, ¿no? Y tienen diferentes temas. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Es promovido por ti? ¿Tú ya la que llegas el tema o los temas cómo aparecen? Estas prácticas que para mí sí, son parte de la autogestión, que creo que se me hacen muy interesantes y que has logrado con esto, ¿no? Ujú. Pues mira, cuando me di cuenta de que algo estaba fallando en la forma en que por qué esa visión no bajaba, por qué la estrategia no se entendía, por qué unos sí remaban y los otros no, por qué resistían algunos, por qué el miedo, o sea, porque detrás de ese resistir, o sea, de la resistencia al cambio siempre hay un miedo, ¿no? Entonces, o sea, siempre que hacía los por qué o que me planteaba los por qué, em, me quedó claro de que era un tema que yo tenía que mejorar, como te comentaba antes, el tema de la comunicación, ¿no? O sea, cómo comunicar. Todavía lo estoy practicando, o sea, todavía sigo, es una mejora continua. Eh, entonces, dentro de eso, yo dije, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Ya entiendo qué es la comunicación, ¿cómo se resuelve? Y fue cuando me hice esa pregunta y surgió el tema de la PISA visión.
Entonces tenemos, y de hecho los viernes de Pisa Visión es precisamente ese espacio donde nos reunimos los que puedan, no es obligatorio, no tiene estructura, no está estructurado, es decir, no hay un tema específico del que vamos a hablar, es muy espontáneo en ese sentido, a veces conversamos temas que están pasando en la empresa o preocupaciones de nuestro entorno. Sí, ahorita en Nicaragua estamos viendo algo, un fenómeno de mucha fuga de capital humano, ¿no? Fuga de cerebro, porque están mirando a Estados Unidos con el parole. Entonces, hemos tenido múltiples conversaciones, o sea, desde temas del entorno hasta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ahorita la próxima semana vamos a estar en Panamá, seguramente van a surgir algún tema de este viaje que vamos a ir varios del equipo, o no, quizás sí, quizás no, yo no, o sea, es algo que yo dije, no lo voy a controlar, no lo voy a estructurar, quiero que sea orgánico, quiero que sea un espacio para pasarla bien. Eh, a veces ha sido mágico en el sentido de que inclusive miembros de mi equipo han contado historias muy fuertes eh, que ayuda al final, o sea, lo que yo empecé como para transmitir la visión de la empresa, Pisa Visión, al final, como no tiene estructura, o sea, ha tenido efecto boomerang, o sea, ha impactado de otras formas, pues al cómo nos relacionamos con el equipo, el compartir experiencia, el escuchar una parte de la historia de algún miembro del equipo que no conocías y de pronto decís, wow, esta persona pues realmente, ok, o sea, como que ya te hace sentido, ¿no? Entonces, eso ha sido bien bonito. O sea, realmente creo que fue una decisión acertada sin querer, porque nunca me imaginé que iba a ser tan bueno como los efectos que hemos tenido, pero pues feliz, hoy es viernes de Pizza Visión, ya pedimos las pizzas y se apunta el que se apunta y a veces inclusive me ha tocado no estar en viernes y se continúa la Pizza Visión, siempre hay Pizza Visión. Otra práctica, eh, tengo 4 años de hacer llamadas dailies, las llamadas diarias con el equipo. Recientemente las transformé y ahora son llamadas, porque antes era todo el equipo, pero como la empresa ha crecido muchísimo, ya como que perdió el efecto. Entonces ahora lo hicimos por equipos, ¿no? El equipo de administración, el equipo de venta y luego una llamada con los líderes, que esa es en la que participo. Entonces, ahí también me tocó soltar la liana, ¿no? Decir, bueno, ya no tengo que estar en todo, no tengo que saber cuál es el daily, sino confiar que mi equipo de liderazgo va a transmitir, pues, cuáles son las cosas más importantes del día, cuáles son esos retos que estamos teniendo. Yo creo que esa es otra herramienta que nos ha ayudado muchísimo en el tema de la autogestión y que ayuda a la comunicación y al tema de confianza también entre los miembros del equipo. Ya. Karina, ¿alguna historia que tengas dentro de esta transición a la autogestión, tu propio estilo, cultura, que nos puedas compartir como la parte oscura, o sea, como una cuestiones como difíciles o momentos difíciles, obstáculos que han tenido dentro del equipo, tú que digas, creo que fue muy doloroso o algo que fracasó una iniciativa de querer hacer este tipo de prácticas. Eh, pues no sé si oscuro, porque al final todos son el para qué, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? Yo, dos cosas se me vienen a la mente, Pancho. La primera es eh, lo doloroso y el miedo que puede dar verte al espejo, ¿no? Y decir, o sea, eso empieza por mí, no es mi equipo, no es allá, es que mi equipo tal cosa, o sea, no es estar en el modo víctima de estas cosas me pasan
y el otro no entiende, sino es que es al final del día encararte con vos mismo y decir, híjole, lo puedo hacer mejor, lo tengo que hacer mejor. Puedo, lo, yo sé que cuesta, pero yo sé que viene por ahí. Entonces, tener esa, primero romper la transparencia, ¿no? Darte cuenta, porque podemos pasar también, y seguramente me pasan en muchas cosas que todavía no me he dado cuenta y estoy en modo neutro, pero de pronto cuando sí te das cuenta y estás en esa encrucijada de debo cambiar, quiero cambiar, lo puedo hacer mejor o lo puedo hacer distinto, eh, pues cabrón, como dicen ustedes, da miedo. Y sí hay momentos de oscuridad porque, pues como te decía antes, es la muerte del ego y tiene sus etapas de luto y tiene su, a veces lo hace bien, a veces no tan bien. Yo, yo sí, o sea, mi arquetipo de persona, yo soy muy mandona, o sea, soy mandona, me gusta. Entonces, a veces pues yo no puedo dejar de ser quien soy, con mis claros oscuros, mis fortalezas y debilidades, pero es cómo transformas eso. O sea, cómo transformas eso, ese ser mandona a, ok, seamos asertivos, ok, lideremos no por fuerza, sino porque realmente estoy inspirando a mi equipo, porque realmente me creen lo que les estoy diciendo, no porque se los estoy de forma autoritaria diciéndoles qué hacer. Entonces, obviamente también tienes que empezar a transformar tu lenguaje, a estar más consciente de, bueno, cuando te pasaste de la raya. Entonces, es como una invitación a estar siempre en revisión, en un estado de reflexión y vulnerabilidad para también aceptar que te equivocas, pues que no somos perfectos. Y eso, pues no sé si te pasa a vos, pero yo creo que a los emprendedores es como un denominador común. Somos Somos muy duros. Me pasa todos los días, y un par de veces durante el día. No, estoy de acuerdo contigo y yo creo que es parte de la naturaleza y me gusta tu humildad y que compartas tu vulnerabilidad, porque la verdad esto es algo que realmente pues dejamos un mensaje, ¿no? Esta aportación de valor. Yo sé que también eres seguidora del podcast y los escuchas. Y bueno, pues hoy te tocó a ti como invitada, así que bien. ¿Qué te gustaría agregar en este conversar que no hemos hablado y que crees que es importante que quieras compartirlo? Pues no sé, yo reiterar de que no estamos solos. O sea, y volviendo otra vez a esa mentalidad del emprendedor en donde nos creemos todos poderosos porque yo lo fundé, porque yo sé mejor, yo lo sé más, yo lo sé hacer mejor. Eh, es- Creo que es una invitación a dejar eso. O sea, es una mentalidad vieja que yo creo que no le ha hecho mucho bien a la humanidad en términos generales. O sea, la autocracia o el autoritarismo, el pensar que solo yo hago las cosas, eh, porque al final somos un mundo colaborativo. Es decir, no estamos solos, no es un caminar individual, es un caminar colectivo y no solo lo pienso, realmente lo creo desde adentro y esa es la empresa que siento que estoy construyendo. O sea, quiero que sea una empresa que genere impacto desde adentro y también afuera. O sea, a mis clientes, a mi comunidad, a una invitación a ver la vida como una oportunidad para transformarnos. En mis negocios, en mi empresa es la transformación digital, pero la transformación es innata del ser humano. O sea, si no nos estamos transformando, si no estamos en constante evolución, en constante mejora continua, eh, nos estancamos. Y qué aburrido sería pasarme la vida haciendo lo mismo
siempre pensando lo mismo, siempre haciendo las mismas cosas, siempre. eh, pues no es algo que me llame la atención realmente. Entonces, quizás y eso es algo que también es distinto con los emprendedores, ¿no? Que yo realmente, o sea, me dicen workaholic. Antes decía, sí, es que soy workaholic y me encanta. No, es que para mí yo no trabajo, yo estoy jugando. Yo siempre le digo a mi equipo, es que yo me siento, o sea, cuando hacemos estas sesiones de brainstorming y estamos eh, intercambiando ideas, o sea, me trae a mí l- la memoria de estar en el recreo jugando con mis amigos. O sea, yo siento que estoy, o sea, que aquí soy creativa, que es porque estoy construyendo, me explico, no es un trabajo, no es cerrar el negocio, no es estresarnos porque no se dio el negocio o porque las ventas estuvieron malas en el semestre, sino saber que es más grande que un semestre, es más grande que el negocio que cerraste o el que no cerraste, del miembro del equipo que se fue, es más grande que uno inclusive. Entonces, eso a mí creo que es mi motor, o sea, el realmente entenderlo de esa forma. Bien, bien, claro. Pues qué gran conversar. Me da mucho gusto, nuevamente te lo digo y te lo agradezco, que pues que nos compartas toda tu experiencia. La verdad tienes mucho que aportar y seguramente que van a seguir en esa transformación, esa evolución, tanto personal como la organización. Y te quería hacer una última pregunta. ¿Tú crees que la transformación del fundador o el director es la transformación de la empresa también? Sí. Sí, y sí, sí, y sí. O sea, la empresa va a crecer en proporción al crecimiento que vos tengas. O sea, no hay otra forma. O sea, si estás creciendo, la empresa está creciendo. Al final, la empresa siempre va a ser, la organización, la empresa, la institución, siempre es un reflejo de las personas que la habitan. Eso, o sea, para mí es una verdad. No se discute, o sea, lo tengo clarísimo. Eh, son las personas las que le dan esa identidad a la empresa, son las personas las que abren las oportunidades de la empresa, las que van definiendo cómo se ve eh, lo que hace y cómo lo hace. O sea, no está separado, o sea, no podemos. Por eso, otra, creo que, y esto no lo mencioné, pero otro tema muy importante para nosotros en Acá Digital es ese crecimiento. O sea, que el crecimiento no termine con hacer lo que haces, o sea, que queremos ver a nuestro equipo como un todo, ¿no? Como personas integrales. Y tienen sueños y tienen metas personales y tienen metas profesionales y cómo nosotros desde la empresa podemos apoyarlos a que ellos cumplan esos sueños y puedan continuar también creciendo. Entonces, yo estoy convencida absolutamente que las empresas crecen en la medida que crecen sus equipos. O sea, si no hay crecimiento, hay estancamiento. Ya. Karina, qué buen conversar y te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden localizar alguien que quiera platicar contigo? ¿Dónde estás activa en las redes sociales? No soy muy activa en redes sociales, pero sí tengo mi perfil en LinkedIn, Karina Molina, Acá Digital, mi empresa, este, acá. Acá Digital, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, nuestra página web, por supuesto. Pero pues yo, puertas abiertas, como decimos acá. Siempre contácteme, seguramente en cualquiera de estas redes pueden conectar conmigo. Encantadísima, además. Pues bien, espero regresar pronto a Nicaragua y poder saludarte por allá personalmente. Y si no, nos vemos en el viaje de Madrid en septiembre, que ya queda poco.
Pero bueno, pero ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, Pancho, gracias de verdad por la oportunidad. Bueno, chao, nos vemos. Chao. Bye. Te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube y te puedes suscribir y donde encontrarás todos los episodios. Necesito de tu ayuda para que más personas sigan aprendiendo. Comparte este gran episodio en tus redes y con tus amigos.